Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio, ¿no?, a la clase de hoy día. Hemos estado desarrollando la parte de cimentaciones superficiales, ¿no? Empezamos viendo la ecuación de Tersaghi. Vamos a ver ahora la ecuación después vimos la de Meyerhof. Hemos ido viendo cómo corregir eh, los los asentamientos usando un factor de rigidez, pero podemos hacerlo como lo vamos a ver hoy día, ¿no? Calculando directamente los asentamientos y ver si son están dentro de las tolerancias o no, ¿no? También vimos el cálculo de zapatas bajo efectos de momentos flectores, cómo altera la capacidad última de resistencia, ¿no?, de carga. Eh, si la carga es inclinada, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto es el planteamiento de Boussinesq, ¿no?, que plantea la integración, ¿no?, de una carga concentrada extrapolada a una zapata. Entonces, el día de ayer habíamos visto que el incremento, ¿no? Vamos a suponer que tenemos aquí a una determinada fundación y esta fundación va a transmitir, ¿no?, una presión a mi terreno. Vamos a suponer que aquí este es nuestro nivel de desplante y yo quiero saber a una determinada profundidad Z, cuál es el incremento de presión delta sigma que mi zapata me produce a una determinada profundidad de suelo, ¿no? Donde delta sigma, a partir del planteamiento de Boussinesq, a una profundidad Z, puede considerarse como una integral doble de 0 a B y de 0 a L de 3 veces Q0 veces Z al cubo sobre 2pi veces X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado elevado a 5 medios de Y de X, donde L y B son las dimensiones, ¿no?, largo y ancho de mi zapata. Q sub 0 es la presión que está siendo generada por mi fundación y Z es la profundidad a la cual yo quiero determinar eh, mi, mi incremento de tensión, ¿no? Y X, Y y Z son, si vamos aquí al gráfico anterior, X, Y y Z es la coordenada del punto donde yo quiero calcular de acuerdo a este sistema, ¿no?, cartesiano de orientación. Entonces X, Y y Z son las coordenadas en el espacio del punto en el cual yo quiero evaluar mi tensión. Bueno, obviamente trabajar, como había dicho anteriormente, con estos sistemas de integrales puede ser bastante complejo. Entonces, para ello, lo que acostumbramos a hacer es calcular una serie de parámetros que nos permiten, ¿no?, evitar el empleo de la integración, ¿no? Entonces, para ello, cuando se desea calcular el asentamiento elástico lo podemos entender como el asentamiento inmediato que sufre una fundación
eh, que sufre una fundación por la deformación del suelo cuando le transferimos carga, ¿no? Entonces, el factor de influencia, como ustedes pueden ver, depende de pi y de dos factores m y n. ¿Cómo se definen esos factores m y n? Cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor que m cuadrado veces n cuadrado, eh, se debe evitar trabajar con esta fórmula y se trabaja con esta otra fórmula. ¿Ok? Hay que tener ese cuidado. M es el ancho de la zapata dividido por la profundidad, donde estamos evaluando el incremento de presión. Y n es la longitud de mi zapata dividido por la profundidad a la cual estamos queriendo calcular nuestro incremento de presión. ¿Quedó entendido hasta aquí? Entonces aquí dice que cuando se da esta situación, este, este término es negativo. Entonces cuando se da esta situación, lo que debemos usar es esta otra expresión. ¿Ok? Bueno, ¿cómo aplicamos esto para saber cuál es el incremento de esfuerzo bajo un punto de la superficie? Vamos a suponer que nosotros tenemos una zapata de largo L y de ancho B. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un artificio. Si yo quiero calcular en un determinado punto, la forma más práctica de hacerlo es imaginar que el punto divide a mi zapata en cuatro zapatas equivalentes. ¿Lo están viendo? Una, dos, tres y cuatro. Si yo quisiese calcular el asentamiento de mi zapata, por ejemplo, en este punto dentro de la zapata, entonces podría usar el artificio de partir mi zapata en estas otras cuatro zapatas equivalentes, donde aquí tendría la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Quedó entendido ese criterio? Ok, gracias, Reiner. Entonces vamos a usar, a ver cómo usamos las ecuaciones anteriores para saber cuál es el incremento de presión en un determinado punto de una zapata, usando este artificio de partir la fundación en cuatro partes. Bueno, entonces aquí, para determinar el esfuerzo a la profundidad Z en el punto O, se divide la superficie cargada en cuatro rectángulos, como les he comentado. El punto O, que sería este, es la esquina común a cada uno de los rectángulos y lo que se calcula es cuánto es el incremento de presión en el rectángulo 1, cuánto es el incremento de tensión en el rectángulo 2 y lo mismo en el 3 y el 4 y después se suman todos, ¿no? Entonces podemos decir que el incremento de sigma, es decir, el incremento de presión a una profundidad Z generada por mi zapata, puede considerarse como la carga Q0
es decir, la presión Q0 que transmite mi fundación, veces la suma del factor de influencia de mi rectángulo 1, más el factor de influencia del rectángulo 2, más factor de influencia del rectángulo 3 y factor de influencia del rectángulo 4. ¿Acompañaron hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. ¿Entiende, ingeniero? Ok, bueno. Eh, Muchas veces el esfuerzo vertical debajo del centro, ¿no? De la zapata es de principal interés, ¿no? Generalmente lo que uno busca es saber cuál es el incremento de presión en el centro de la zapata y en una esquina, por ejemplo, ¿no? Eh, en esos casos se puede considerar que para el punto central, en vez de estar haciendo, ¿no? La suma de cada rectángulo, se puede trabajar con esta expresión, ¿no? De que IC es igual a esta fórmula, también en función de M, N y pi, ¿no? Donde M es B sobre Z y N es ese factor de L sobre Z. Perdón, en este caso, aquí eso era para otros puntos, perdón, en el caso de que estamos queriendo saber debajo del centro de la superficie de la zapata, M1 en este caso es L sobre B y N1 es Z sobre B medio, donde L y B, largo y ancho de la zapata, y Z, la profundidad a la cual estamos queriendo determinar el incremento de tensión en el punto central de mi zapata. Bueno, para yo poder calcular el asentamiento de mi fundación, primeramente tengo que calcular cuál es la presión a la profundidad que yo quiero calcular mi asentamiento, eh, cuál es esa deformación, ¿no? Entonces, para ello necesito saber cuál es la tensión que va a estar llegando al punto y por otro lado, necesito saber cuál es el módulo elástico de mi suelo, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta expresión? Nuevamente, si yo tengo aquí mi zapata con una presión, ¿no? Que está siendo transmitida, una presión de magnitud Q0, y yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el asentamiento, cuál es el asentamiento que puedo estar obteniendo, ¿no? Ah, en todo este estrato de suelo, vamos a suponer que es H. Si ustedes recuerdan de la resistencia de materiales, cuando yo tengo una carga aplicada aquí de la resistencia de materiales, yo tengo que sigma es igual a P sobre A, ¿no? Que es la carga aplicada, P, y A es el área de mi sección. Esta sección se va a cortar, ¿no? Se va a deformar. En vez de que tenga una longitud L, se va a cortar a una longitud
de L menos delta L. ¿Sí? Y la deformación de resistencia de materiales, podemos decir que la deformación está dada por delta L, que es el diferencial de longitud dividido por mi longitud, y podemos relacionar tensión con deformación a través de la ley de Hooke, donde la deformación no es otra cosa que mi tensión aplicada por mi módulo elástico. ¿Ok? Entonces, para yo saber cuál es la deformación de un determinado espesor de estrato de suelo, yo tengo que hacer la integración de todas mis deformaciones desde 0 hasta h, es decir, a lo largo de todo el espesor de mi suelo. ¿Acompañaron hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Y de acuerdo a la ley de Hooke generalizada, donde en un suelo no se da el tema de la barra, ¿no? En un suelo tenemos el estado triaxial de tensiones, donde tenemos tensión sigma z, pero también surgen tensiones laterales de confinamiento en las direcciones X y Y. Entonces, de acuerdo a la ley generalizada de la teoría de elasticidad de Hooke, las deformaciones pueden describirse como 1 dividido por el módulo elástico veces el incremento de tensión sigma z generado por la carga menos el incremento de tensión en X veces el coeficiente de Poisson menos delta sigma y veces el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces esa sería la ley generalizada de Hooke. Y por lo tanto yo podría decir que el asentamiento, ¿no?, de un determinado espesor de suelo puede darse a través de esta ley de Hooke. ¿Ok? Esta expresión también que implica una integración, como ustedes pueden ver, para zapatas rectangulares ya ha sido integrada, ¿no? Y indica que si la cimentación es perfectamente flexible, puede expresarse el asentamiento a través de esta relación Q sub 0 veces alfa B' veces 1 menos el coeficiente de Poisson o Poisson del suelo al cuadrado dividido por el módulo elástico del suelo veces un factor IS veces un factor IF. Entonces, con ello, Q0 es la presión del suelo, ¿no? B' es igual a B medios para el centro y B es igual a B' cuando estamos analizando el asentamiento de esquina. Y los parámetros IS e IF son factores que nuevamente se calculan en función de IS se calcula en función de F1 y F2. F1 se calcula en función de parámetros A0 y A1. F2 en función de un parámetro A2 y N'. Y A0, A1 y A2 se calculan en función de estos parámetros M' y N', donde aquí
Cuando estamos calculando el asentamiento en el centro de la fundación, alfa vale 4, que lo vamos a necesitar también. M' es L sobre B y N' va a ser H sobre B medios. Estas fórmulas pueden usarse en una rutina de MATCAD, ¿no? O de Excel para evitar toda la complicación de secuencia de cálculo, ¿no? Cuando estamos calculando el asentamiento en la esquina de una cimentación, alfa vale 1, M' vale L sobre B y N' vale H sobre B. El asentamiento elástico de una cimentación rígida puede estimarse en 93% del calculado como eh, cimentación flexible, ¿no? Eh, Muchas veces podemos, bueno, ¿cuándo podemos considerar que una zapata es flexible? Cuando el vuelo de la zapata, que es la dimensión desde la cara exterior de la columna, lo voy a llamar B, y D es el canto, ¿no? De la zapata, cuando esta relación D sobre B es mayor a 2, entonces la zapata es flexible. Caso contrario, la zapata es considerada como rígida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Bueno, muchas veces nosotros tenemos eh, varios estratos de suelos, ¿no? Y ¿cuál de los módulos elásticos vamos a usar? Módulo elástico del estrato 1, módulo elástico del estrato 2, etcétera. ¿Cuál usamos? Lo que se hace es hacer una media ponderada, ¿no? De todos los estratos, que es lo que está mostrando aquí esta expresión, ¿no? Entonces, SI es el módulo elástico en el estrato en una profundidad determinada Z, y Z' total es la altura que estamos, la profundidad a la cual queremos analizar, pero por lo menos debemos analizar el asentamiento a una profundidad mínima de 5 veces el ancho de mi zapata. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hemos visto que hay otro índice para calcular el asentamiento, para evitarnos el integrar esta expresión, que es este factor de Fox y F, que en el libro de Braja, Ingeniería de Cimentaciones, pueden ver de forma más clara, ¿no? Que las tablas que yo he relacionado acá. IF es un factor de profundidad de Fox, donde aquí yo entro con mi relación entre profundidad de desplante sobre ancho de mi zapata, y aquí entro con mi relación entre largo de zapata y ancho de zapata. Y aquí fíjense, yo tengo el coeficiente de Poisson de mi suelo, y aquí para el coeficiente de Poisson pertinente a mi suelo, vamos a suponer que es 0,10, yo entro con mi relación de F sobre B y entro con mi relación L sobre B. Entonces entro aquí y con eso leo, ¿no? ¿Cuál es mi factor
de profundidad y F para completar todos los parámetros, ¿no?, que necesito determinar. Entonces aquí pueden, quien consulta el libro de Braja va a tener estas tablas mucho más claras, ¿no?, que lo que están aquí, pero bueno, creo que están todas las tablas necesarias, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio de aplicación de estas expresiones que dice una cimentación rígida superficial de 1 por 2. Se ilustra en la figura y se quiere calcular el asentamiento elástico en el centro de la cimentación. Aquí ustedes pueden ver la profundidad de desplante, ¿no?, de mi zapata es de 1 metro. Se calculó que la presión, ¿no?, que esta zapata está transmitiendo al suelo es de 150 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, aquí en esa carga ya tiene que estar incluido el peso de la fundación también. Y aquí tenemos el perfil de módulos elásticos de suelo a una profundidad de 5 metros, ¿no? Entonces, el módulo de Poisson del suelo es de 0,30. Por favor, necesito 1 minuto para atender un asunto. 1 minuto y ya regreso. Entonces, aquí ustedes pueden ver a los 2 primeros metros, módulo elástico del suelo de 10.000 kilonewtons por metro cuadrado. De 2 metros a 3 de 8.000 y de 3 a 5 de 12.000. Z' debe ser por lo menos 5 veces B, como el B es 1 metro, entonces vamos a usar una profundidad de 5 metros. Y considerando lo que habíamos comentado anteriormente, el módulo elástico va a estar dado por la media ponderada, ¿no?, de los diferentes estratos, obteniendo un módulo elástico equivalente de mi suelo de 10.400 kilonewtons por metro cuadrado. Queremos calcular en el centro de la cimentación. Entonces, L es 2 metros, largo de mi zapata es 2 metros, ancho de mi zapata es 1 metro, profundidad H a la que voy a calcular es 5 metros, alfa igual a 4 porque estoy calculando en el centro de mi cimentación, M', L sobre B, obtenemos 2, N', H sobre B medios, con eso N' va a ser igual a 10. Ok, los factores F1 y F2 aquí ya fueron calculados, ¿no?, de las ecuaciones anteriores. Para las relaciones de dF sobre B, haciendo recuerdo, la profundidad de desplante es 1 metro, dF sobre B, que es 1 metro, es 1, y L sobre B es 2, ¿no? Entonces, para un coeficiente de Poisson aquí de 0,30, para dF sobre B 1 y dF sobre B igual a 2, que es aquí, se obtiene este factor de 0,709, ¿no? Sustituyendo todas las expresiones anteriores, ustedes van a obtener, ¿no?, el factor IS de 0,659. Esto se los dejo para que ustedes rehagan las cuentas y vean de cómo se llegue a estos valores, ¿no? Recordando estas expresiones.
F1 y F2, M' y N'. Con estos parámetros se obtienen, ya están calculados aquí, los factores F1 y F2. Con eso se calcula el índice IS, ¿no? Recordando que el coeficiente de Poisson es de 0,30. Con ello podemos obtener que el asentamiento en mi fundación va a estar dado por B', dado por esta expresión. Tenemos el valor de Q0 acá. B' va a ser 0,5, que es en este caso B sobre 2, módulo elástico de 10.400, que es la media ponderada, el factor IF de 0,709 y que está calculado aquí, ¿no? Y con el reemplazo de todas estas expresiones llegamos a un asentamiento de 0.012 metros. O en otras palabras, llegaríamos a un asentamiento de 1.2 centímetros, ¿no? Estos cálculos es para una fundación flexible, como se asume aquí que la fundación es rígida, se reduce en un 93%, por tanto, el asentamiento sería 1.16 centímetros o 11.16 milímetros. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo un resumen de módulos elásticos, ¿no? Generalmente usados en suelos. Y lo que sería pertinente ahorita aquí sería que ustedes para mañana intenten rehacer el ejercicio, ¿no? Para entender un poco todos estos criterios de cálculo, ¿no? El día de mañana son dos tipos, ¿no? De asentamientos que pueden darse en fundaciones. El primero, que es el asentamiento elástico, que eso se da de forma inmediata conforme se aplica la carga en la fundación. Y el otro tipo de asentamiento es el asentamiento secundario, que se da en el tiempo por consolidación o por adensamiento, ¿no? Que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, por lo tanto, vamos a parar por aquí el día de hoy y les dejo para que rehagan todo este ejercicio con el empleo de todas las expresiones y teorías que hemos presentado aquí anteriormente, para que también traigan sus dudas, ¿no? De algo que no, en lo que se traben o algo que no entiendan. ¿Ok? Listo, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Está bien, ingeniero. Pueden ver más ejercicios en el libro de Braja, Ingeniería de Cimentaciones. Quien quiera ver otros ejercicios, practicar un poco, ver más a fondo este tema puede, yo todo esto lo he traído del libro de Braja, Braja M. Das. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención, su participación y continuaremos el día de mañana viendo el otro tipo de asentamiento que se da en suelos cohesivos, suelos arcillosos, que es el fenómeno de consolidación. Muchas gracias y hasta mañana. Listo, ingeniero, hasta luego. Gracias, hasta luego.